Vamos a abordar la unidad 3. La unidad 3 abarca, digamos, cómo comienza la mundialización de la economía europea, es el periodo de la expansión de la economía europea y se transforma en economía mundo. O sea que es, digamos, el antecedente que tenemos a lo que hoy nosotros llamamos la globalización. Y empieza justamente en este periodo. Este es un periodo de transición entre lo que vendría a ser el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Algunos también le llaman capitalismo mercantil, a lo que es el mercantilismo. Y es un proceso que tiene dos cuestiones importantes. Cómo la economía va teniendo un cambio importante, fundamental, se sigue con el proceso de monetización de la economía que viene de la Edad Media, se acelera el proceso del comercio, el comercio aparece como una actividad económica que va ganando importancia y en lo que son términos relativos, lo que vendría a ser el sector fundamental dentro del modo de producción capitalista, que era el agro, comienza a tener, digamos, menor importancia. Y por otro lado aparece una figura muy importante que nosotros la habíamos nombrado la vez anterior, que es el empresario, el burgués, digamos, que aparece como el que va, digamos, siendo el factor del cambio dentro de esta transición. Y otra cuestión importante para poder explicar, si no, no podríamos terminar explicando después el modo de producción capitalista, es la aparición del Estado moderno, es decir, ese poder centralizado que comienza, digamos, a disolver todo el conjunto de pequeños feudos y toda esa, digamos, fraccionamiento que hay. Es muy importante esto tenerlo en cuenta porque la, digamos, formación de unidades económicas más grandes, que son los estados, permiten justamente avanzar hacia un capitalismo. O sea, este momento entonces es un momento de transición muy importante, sin el cual no podemos explicar después la revolución industrial y la aparición del capitalismo. Nosotros hemos elegido el tema el libro de Cortés Conde, porque nosotros insistimos mucho en la necesidad de que se vea cómo existen distintas explicaciones de acuerdo a los distintos enfoques y teorías económicas. O sea, la historia económica no es una simple recopilación de datos, esos datos hay que organizarlos y la forma de organizarlos la da justamente en la teoría económica o el enfoque que se está haciendo. Y en pocas páginas, Cortés Conde va mostrando un conjunto de factores que van tratando de explicar esto que se llama revolución de los precios que ocurre en Europa en el siglo XVI. Entonces ustedes van a ver que una cuestión importante es la llegada de oro y plata de América, porque España ha llegado a América y comienza, digamos, a traer gran cantidad de metales preciosos, pero también se trata de mostrar que hay una mezcla de factores. En un primer momento, digamos, se piensa que fundamentalmente es esta llegada de oro y plata la que justifica o explica este aumento de los precios dentro de lo que vendría a ser el enfoque de la ecuación cuantitativa de Fisher, que es una cuestión que yo siempre hago hincapié, que los alumnos de ciencia económica tienen que conocerla, y que siempre está subyacente en muchos enfoques, pero que no es exclusiva. Y entonces una primera pregunta que nos hacemos es, cuando comienza este aumento de precios, ¿había habido aumento de precios antes? Sí. Había habido aumento de precios antes. Lo que llama la atención es la magnitud del aumento y el tiempo tan prolongado que dura justamente este aumento de precios. Eso es lo que lleva a que se llame revolución de los precios. O sea, ojo, que no es que la primera vez en la historia económica que se ve el aumento de precios. Bueno, otra cuestión importante que ustedes tienen que ver, que también aparece en este escrito, es el tema del cambio en los precios relativos. El cambio en los precios relativos se debe fundamentalmente a que no todos los precios aumentan al mismo ritmo. Entonces, en general, en todos los procesos inflacionarios uno encuentra que hay un cambio en los precios relativos, pero no tiene que confundirnos, o sea, está dentro de este aumento de precios el cambio en los precios relativos. Y la magnitud de esto puede servir para amortiguar, digamos, el aumento de precios, porque puede haber, digamos,
paso, digamos, de un bien a un bien sustituto, que puede ser, digamos, más barato. Entonces, ese paso del bien sustituto lleva a que el bien sustituto aumente más que proporcionalmente y el bien principal, digamos, no aumente tanto. O sea que es un fenómeno complejo, no es un fenómeno directo. La ecuación de Fisher lo que tiene, que si bien es muy simple y a veces proporciona una visión muy rápida de qué es lo que provoca el aumento de precios, es demasiado simple para poder explicar todo esto. Nosotros vamos a repasar una serie de autores. No me interesa o no nos interesa a nosotros como cátedra que sepan el nombre de los autores, pero sí fundamentalmente cuáles son los principios. ¿Entender? Bueno, qué pasa con este aumento de precios, si existe un acompañamiento sincrónico, que decir, al mismo tiempo entre la llegada de metales de América y el aumento de precios, y vamos a ver que no. Tenemos a dos autores, Simiant y Cipolla, que muestran justamente que no. Y un autor importante, que es el que se toma el trabajo de meterse, digamos, en los archivos de Indias, es Hamilton, un norteamericano, E.R. Hamilton, que hace una larga serie, digamos, de precios y llegada de metales. Y ahí justamente, a partir de allí, justamente se ve que hay una sincronía, que el mismo Hamilton más o menos empieza a ver que existe esa asincronía. Y por otro lado, también aparecen distintos modelos. Una pregunta para hacerse es, bueno, ¿todo el oro y la plata que llega a Europa se queda en Europa? No. Entonces se va justamente una parte fundamentalmente a China. Entonces eso también explica por qué la cantidad, digamos, de plata que entra a Europa es mucho mayor, digamos, que el aumento de precios, porque hay una salida justamente de Europa. O sea, Europa no es una economía cerrada, es una economía abierta. Los contemporáneos advierten esto, sí. Nosotros encontramos en la Escuela de Salamanca con Tomás de Mercado y Azpilicueta de Navarro, también, digamos, español, que comienzan a ver justamente este problema, y también en Francia encontramos a Baudin y Malestroit, que van viendo también van analizando este fenómeno. O sea que desde el comienzo este fenómeno va a ser justamente analizado. Entonces, es importante que se tome entonces toda esta cantidad de enfoques, de teorías para poder explicarlo. Ninguno lo explica totalmente, eso también es importante. Es la combinación de los enfoques los que nos da justamente una idea de este problema. Junto con esto se va provocando, digamos, la consolidación de los estados nacionales. Entonces la cuestión fundamental es que el costo de la guerra, el costo de mantener ejércitos, el costo de la provisión en general de bienes públicos, comienza a tener economías de escala. Y esto es lo que justifica justamente la aparición de unidades políticas mucho más grandes y que las unidades más pequeñas, los viejos feudos, no puedan competir con estas unidades más grandes y se van disolviendo. Entonces aparece el tema justamente fiscal. ¿Cuáles son los mecanismos fiscales más eficientes para poder mantener esos estados que cada vez son más grandes? Entonces, esa digamos, ampliación de la base geográfica también va a llevar, ¿no es cierto?, una ampliación de la base material. Pero aparecen problemas, digamos, muy puntuales, muy concretos, podemos decir, que es, bueno, para poder recaudar impuestos tenemos que encontrar una economía que está creciendo, tenemos que tener elementos para poder medir, digamos, cuál es la actividad económica, cómo medimos lo grabado. Tiene que existir, digamos, una creciente monetización. No es que esto es un proceso, hay regiones, digamos, de Europa donde la monetización, digamos, ha crecido, hay fundamentalmente en las ciudades la monetización es más alta, en el campo todavía sigue habiendo, digamos, trueque, entonces por lo tanto no se ha avanzado en la monetización. La necesidad de cobrar impuestos, digamos, exige, digamos, una economía monetizada, entonces es un prerequisito para que exista, digamos, un sistema tributario más o menos eficiente. Y por otro lado, tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, una organización del Estado que pueda, digamos, llevar adelante este cobro. Nosotros encontramos entonces dentro de esto como dos modelos importantes. El modelo, digamos, inglés, que fundamentalmente se basa en los impuestos a las importaciones, al comercio exterior, y el modelo francés, que grava el consumo y grava también, digamos, la producción. El sistema inglés tiene una evolución más rápida, se organiza más rápidamente, se sale, digamos, un sistema patrimonialista en donde durante muchos años los reyes
no tenían que hacer tanto esfuerzo con los impuestos, sino que recurrían a sus bienes, a su patrimonio para llevar adelante, digamos, sus aspiraciones como reyes. Esto en Inglaterra no es una cuestión sencilla, va a haber, digamos, una guerra civil. Carlos I, digamos que se va a oponer al Parlamento y trata de tener una visión absolutista, va a terminar, digamos, guillotinado. Se lo pongo para que vean ustedes el grado de violencia que hay, porque generalmente se pone más digamos, sobre el tapete lo que se llama la Revolución Gloriosa de 1688, donde se llega a un acuerdo parlamentario con la salida del rey James II y la entrada, ¿no es cierto?, de Guillermo de Orange y María, donde se llega a un acuerdo y se pone un poco la bibliografía inglesa, pone más, digamos, sobre el tapete esto y no nombran, digamos, el hecho violento que termina con la decapitación del rey unos años antes, 1649. Entonces, esto llega a un acuerdo, permite un acuerdo que le va a permitir a Inglaterra a tener una mayor presión tributaria, por ejemplo, con Francia, con menos conflicto. En cambio, en Francia, digamos, el hecho, digamos, que la nobleza no pueda tener, digamos, o está, digamos, eximida de impuestos, está eximida de impuestos, y solamente una institución que se llama los Estados Generales pueden llevar adelante el ponerle impuestos a la nobleza, va a ir, digamos, trabando la cuestión, digamos, impositiva. Francia va a tener, digamos, un fraccionamiento regional donde las distintas regiones tienen distintos tipos de impuestos. Eso también va a encarecer mucho todo lo que es el cobro de los impuestos. Y a pesar de tener una economía mucho más grande, digamos, que la inglesa, durante todo el siglo XVIII, sobre todo a partir de 1780, va a tener problemas bastante serios impositivos. Y eso va a ir, digamos, generando un malestar muy grande que cuando terminan tratando de salvar este problema impositivo, va a terminar nada más y nada menos que en la Revolución Francesa en 1789. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. La Revolución Francesa tiene como base una revolución fiscal. Hay, digamos, una tensión muy grande y esto, digamos, termina en un cambio. Cae el rey, ¿no es cierto?, comienza otro régimen y aparece un periodo bastante difícil en donde por un tiempo, digamos, intenta el gobierno revolucionario financiarse con los bienes de la Iglesia Católica. Este es un recurso que ya había usado hacía muchísimo tiempo antes Enrique VIII en Inglaterra, cuando pasa, digamos, crea la Iglesia Anglicana, de paso va, digamos, a expropiar la Iglesia Católica, y ya, digamos, el gobierno revolucionario francés imita, digamos, lo que había hecho con anterioridad Inglaterra, pero esto no logra, digamos, solucionar el problema fiscal. Esto va, digamos, a tener como una especie de salida hacia adelante con los asignados, que son bonos que paga, digamos, que tiene el gobierno, que entrega, digamos, en lugar de moneda, y que, bueno, quien no lo cotizaba, digamos, al precio que correspondía, era guillotinado. Por eso, digamos, va a tener un tiempo de existencia. Pero, digamos, va a haber, digamos, un problema bastante serio, y después que termina, digamos, el periodo jacobino, se vuelve, digamos, a un sistema monetario metalista. Y con eso Francia comienza a intentar una reorganización de sus finanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto para, digamos, terminar. La gran relación, la relación íntima que hay justamente entre la formación del Estado, los gastos que supone, digamos, un Estado y la necesidad de financiamiento. Entonces es muy importante que el sistema fiscal sea un sistema fiscal más o menos eficiente para que pueda justamente financiar el Estado. Y este problema fundamentalmente aparece y comienza a ser estudiado en este momento de la historia porque es justamente el momento de la formación de los Estados nacionales. Entonces hay dos momentos importantes acá que tenemos que resaltar: la revolución de los precios y la formación de los Estados nacionales.